Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar el segundo bloque del curso de cinética. Particularmente hablando, vamos a entrar a los temas en donde los mecanismos de reacción son, digamos que la imagen principal que vamos a estar viendo cada clase, exceptuando por uno de los temas, pero en todos los demás siempre habrá un mecanismo de reacción. Aquí hay que recordar que todo lo que hemos venido platicando tiene que ver con reacciones elementales, y entonces los casos, aunque se complicaron un poco en la segunda parte del primer parcial, pues siguieron siendo casos elementales en su mayoría. ¿Ok? Entonces aquí, ¿se acuerdan? Al inicio del curso dijimos que las reacciones cuyo orden no corresponde al coeficiente estequiométrico se les denota como reacciones complejas. Y la principal característica de una reacción compleja es que detrás de esa reacción hay un mecanismo, dado que no ocurre de forma directa. Es decir, una reacción elemental sí ocurre en un paso, mientras que una reacción compleja no ocurre en un paso, y es necesario que haya un mecanismo que explique cómo es que esa reacción se lleva a cabo. ¿Ok? Hasta ahí vamos como todos como en sintonía, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahora los mecanismos de reacción nosotros los vamos a escribir como una sucesión de reacciones elementales. Entonces, a pesar de que vamos a hablar ahora de no solo una reacción, sino vamos a hablar de un conjunto, todas estas reacciones individualmente hablando corresponden a una reacción elemental, cada una de ellas, pero en conjunto hay una reacción global. ¿Ok? Esta situación de que vamos a platicar de que sean reacciones elementales nos va a facilitar escribir la escribir la expresión para cada una de las expresiones de rapidez de las reacciones que conforman el mecanismo. Por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo un mecanismo, el cual se encuentra conformado por tres reacciones que ocurren de manera sucesiva, en donde las he denotado aquí como R1, R2 y R3. ¿Ok? Si nosotros sumamos a estas reacciones, podemos obtener la reacción global. En la mayor parte de los casos que vamos a analizar, será posible sumar las reacciones individuales y obtener la reacción global. Solo hay un caso en donde esto no será posible, y cuando lleguemos a ese caso les voy a decir la razón, ¿no?, por la cual no podemos allí sumar las reacciones individuales. Ahora, como estamos platicando de que son reacciones que ocurren de manera sucesiva o también en paralelo, pues es muy común que las especies que participan dentro de las reacciones tengan diferentes roles. Es decir, tal vez en alguna reacción participan como reactante y en otra como producto, o viceversa, ¿no? Y habrá algunas especies que van a tener una participación que cuando tengamos la reacción global ya no van a aparecer. Entonces va a venir aquí una especie que, como en el caso de las reacciones consecutivas, denotamos como especie intermediaria. Entonces, lo primero es ver cuántas reacciones hay. Lo segundo es siempre recordar que cada una de ellas, individualmente hablando, vamos a tomarlas como reacciones elementales. Y luego la tercera cosa que hay que hacer es determinar el rol que va a tener cada una de las especies dentro del mecanismo de la reacción. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos mirando. En este mecanismo dice que primero A se descompone y forma dos moléculas de D. Posteriormente, en la reacción 2, estas dos moléculas de D se descomponen para formar AC y AE. Y finalmente, en una reacción 3, el producto E se descompone para formar a las especies B y C. Esas son las tres reacciones que individualmente ocurren. Si nosotros sumamos estas reacciones, nos podemos dar cuenta que D aparece como producto y como reactante en la reacción primera y en la reacción segunda, respectivamente. Y lo mismo pasa con E. E aparece como producto y aparece como reactante. Si tenemos el mismo número de moléculas, tanto como reactante como producto, a la hora de sumar, estas especies ya no tienen una aportación en la reacción global. De tal suerte que en este caso, las únicas especies que van a aparecer en la reacción global será A, que es el reactante, y los productos, que en este caso sería B, y dos moléculas de C. Dado que B y C no aparecen como reactantes,
pues su contribución sí aparece dentro de la reacción global. No sé si queda claro aquí por qué D y E ya no aparecen en la reacción global. ¿Eso es claro? Sí, Sí, está profe. claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, Por ejemplo, mándenme. una pregunta, y por ejemplo, D y E, bueno, más bien las especies intermediarias, ¿siempre se pueden considerar catalizadores o no necesariamente? No, de hecho, un catalizador tiene la función opuesta. Eso me lo dejaría ver en el tema de aproximación del estado estacionario, que es el segundo método que vamos a ver. Allá tengo un caso en donde se nota cuál es el actuar de un catalizador, pero es el opuesto del de una especie intermedia. ¿Ok? Ok, profe. Entonces ahí anótelo en el margen. Profesor prometió platicar sobre catalizador y distinguirlo de especie intermediaria, porque sí lo voy a platicar. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a mirar el mecanismo y siempre mi sugerencia es de que visualicen cuál es el rol que está teniendo cada una de estas especies, porque de ahí es que vamos a poder tener pues una visión, ¿no? De qué especies se pueden quedar en la ecuación de rapidez, porque hay ciertas restricciones, ¿ok? Entonces, la primera cuestión, aquí es claro que el ractante, el único que hay, es la especie A. ¿Ok? Esta especie A aparece en la reacción número 1 y es la única especie que podemos denotar con rol de reactante, ¿no? No hay ninguna otra. Ahora, como productos, sí hay que ir a la reacción global y ahí hay que dejar en claro que únicamente en este caso las especies B y C son los productos, dado que se forman en las reacciones 2 y 3. ¿Sale? Entonces, ahí sí sugiero, ¿no? Que reactantes y productos los miremos en la reacción global. Aquí es claro. Reactante y productos. Y ahora, especies intermediarias, pues serán todas aquellas especies que no fungen ni como reactante ni como producto y que además tienen un actuar dual, es decir, que pueden participar primero como producto, que se forman en una reacción, y luego participan como reactante en una reacción subsecuente. No necesariamente en la siguiente, digo, yo aquí lo escribí, puse que D se forma en la primera y reacciona en la segunda. Y lo mismo E, ¿no? Se forma en la segunda y reacciona en la tercera. No necesariamente podría pasar que D se hubiera formado en la primera y en la tercera es donde participase como un reactante. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, que no necesariamente aparecen en etapas consecutivas, ¿no? Su participación. Incluso pueden aparecer varias veces, por ejemplo, podría aparecer D varias veces como reactante y podría aparecer solo una vez como producto. ¿Ok? Entonces ahí hay muchos casos, pero lo que es importante, una especie intermediaria es aquella que tiene un papel doble. Primero se forma, y esto es importante, primero se forma y luego se consume. Esa es la diferencia con lo que ahorita me preguntaron de un catalizador. Pero no me quiero meterte con el catalizador, mejor platiquemos primero de la especie intermediaria y cuando ya esto lo manejemos, será muy claro entonces cuál es el actuar del catalizador en aquel ejemplo que traigo. ¿Sale? Entonces, especies intermediarias en este caso es claro que son las especies D y E, dado que primero se forman y después se consumen. Ese debe de ser el camino que deben de seguir las especies intermediarias. Primero formarse y luego consumirse. ¿Ok? ¿Fui lo suficientemente claro en eso? Sí, Sí, todo profe. claro. ¿Sí? Ok. Y ahora, la siguiente cosa es que cómo yo identifico a la especie intermediaria. Pues no aparecen en la reacción global. ¿Ok? En la reacción global las especies intermediarias nunca van a aparecer. Solamente van a aparecer dentro del mecanismo y pueden aparecer en n cantidad de reacciones como el mecanismo así lo marque. Pero en la reacción global no deben de aparecer. Por eso es importante escribir la reacción global para estos casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez de que ustedes han identificado el rol que está teniendo cada una de las especies, pues lo que nosotros vamos a hacer con estos mecanismos es determinar la ecuación de rapidez que permita establecer cómo está ocurriendo, ¿no? Y de qué depende, de qué concentraciones depende y cuál sería como su expresión con la cual nosotros podríamos ir al laboratorio y comparar, porque hay que recordar, ¿no? Siempre nosotros en la cinética hay que tener datos experimentales para comparar, pero para eso necesitamos un modelo. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase y en la siguiente son dos modelos, dos métodos que permiten determinar
la rapidez de una reacción, la expresión de rapidez de un mecanismo de reacción. ¿Okay? Entonces, para un mecanismo dado, a pesar de que haya 3, 4, 5 reacciones, lo que nosotros vamos a obtener es una reacción, es una ecuación de rapidez única. ¿Sale? Entonces, no vamos a tener como, si hay 5 reacciones, no vamos a tener una ecuación de rapidez para cada una. Lo que vamos a tener es en conjunto una ecuación de rapidez. Entonces, para este conjunto de reacciones que ocurren, vamos a tener una ecuación de rapidez que las va a describir. ¿Ok? Para eso vamos a tener dos métodos. El primero se llama método de etapa determinante o también en algunos libros le llaman de la etapa lenta. Es muy común que le llamen también la etapa lenta. El segundo método es el método de la aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Entonces esta tiene que ver con el tiempo. ¿Vale? Ah, esperen, a ver, alguien me escribió en el chat. Ah, ¿no ven la pantalla? ¿Se borró? A mí no me ha aparecido desde el principio. ¿A los demás? Yo le estoy viendo la parte de mecanismos de reacción. Bueno, ahorita ya no. Ahorita la quité. A ver, la vuelvo a proyectar. Me dicen si ya la miran. Sí, ahora ya sí se ve. Ahora ya sí. Vale. Ok, entonces ahí está, ¿no? Miren, entonces lo que yo estaba platicando era asignar los roles y fijarnos, ¿no? Quiénes son los reactantes, quiénes son los productos en la reacción global y quiénes son las especies intermediarias que toman un papel dual, que primero se forman y luego se consumen. En este caso, D y E son las que toman este papel y no aparecen en la reacción global. ¿Sale? Bueno, ahora, una vez de que nosotros hemos identificado el rol que tiene cada una de las especies, lo importante es determinar una expresión de rapidez que nos permita establecer pues todas las contribuciones que tienen estas reacciones individuales. Para ello vamos a ver dos métodos. El método de etapa determinante, que tiene que ver con una reacción que es lenta con respecto a las demás, y por eso es muy común que se le conozca en algunos libros método de la etapa lenta, ¿no? El segundo tiene que ver con el método de la aproximación del estado estacionario, y allá esta tiene que ver con el tiempo. Entonces vamos a hablar de la formación o del consumo de ciertas especies que son importantes para este método. Cada uno de ellos se basa en supuestos y aportaciones diferentes para la ecuación de rapidez, pero lo que sí tienen en común es que al final de ocupar estos métodos es posible tener una ecuación de rapidez que describa a la evolución que está teniendo los reactantes dentro de ese mecanismo de reacción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, dos métodos. Ahora, primer método. Este método es bien fácil y también por eso les dije que en esta clase podíamos mirarlo porque realmente es bastante sencillo este método. Y la segunda parte de la clase la vamos a tomar para repasar lo que quedó pendiente. ¿Se acuerdan de cómo escribir las formaciones y los consumos? Entonces me voy a tomar ese tiempo como para retomar ese tema que quedó como pendiente en las reacciones consecutivas y pues dar un repaso, ¿no? De ese tema que me parece muy importante, sobre todo para el método de aproximación del estado estacionario, que es el segundo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ese digamos que van a ser las dos cosas que vamos a mirar el día de hoy. Bueno, entonces la primera, pues el método de etapa determinante. Los 4 postulados que están escritos ahí es en lo que se basa este método. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo siempre en la cabeza cuando nos pongan un problema y que de entrada yo siempre les voy a decir por cuál método lo van a resolver. O sea, no es que yo les ponga un mecanismo y ustedes de manera aleatoria decidan por cuál lo van a resolver, ¿no? Yo siempre les voy a decir por tal método o etapa determinante o método de aproximación del estado estacionario. Algunos se pueden por los dos, entonces pues se dirá explícitamente, ¿no? Pero, digamos, ustedes no tienen que andar como preocupándose, ¿no? ¿De qué método voy a ocupar? ¿No? Siempre se va a decir, y básicamente, ¿cuándo voy a ocupar el método de etapa determinante? Bueno, aquí la palabra clave es lenta, que haya una reacción lenta. Ese es el primer postulado que debemos de tener. Dentro de todas las reacciones del mecanismo, que pueden ser 2, 3, 4, 5, recordemos que un mecanismo al menos tiene que estar formado por 2 reacciones. Dentro de ese conjunto de reacciones, una de ellas la vamos a denotar como una reacción lenta con respecto a la rapidez de las demás. Y ya saben que esto de lento pues toma un diferente punto de partida dependiendo con quién estemos comparando. Pero bueno, para el conjunto de reacciones que estemos analizando, una de ellas va a fungir este papel.
será la que se lleva a cabo con la menor rapidez de reacción. ¿Ok? Entonces, identificar esta reacción es algo, no es tan trivial en el laboratorio, ¿no? Pero digamos que en la manera en la que nosotros vamos a resolver siempre nos van a indicar cuál de las reacciones de nuestro mecanismo es la lenta. No es algo que ustedes en el papel puedan saber así, ¿no? Que ustedes miren el mecanismo y digan, ah, bueno, la reacción 2 es la lenta. No, no se puede saber, ¿no? Así. Entonces necesitaríamos hacer experimentos y luego ya con base en los experimentos y los resultados de las constantes, pues entonces ahora sí podríamos establecerlo, ¿no? Pero de entrada, los problemas que vamos a resolver, uno, se les va a decir que es por el método de etapa determinante o se asignará una reacción como lenta. Si yo veo que el mecanismo tiene una reacción asignada como lenta, a fuerza tiene que ir el método de etapa determinante como el método de resolución. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo podría repetir, profesor? ¿Sí? Cuando vengan los problemas, si en el problema dice que explícitamente método de etapa determinante, pues ya no hay pierde, ¿no? La otra opción es que yo asigne una reacción lenta dentro del mecanismo y que les ponga en el texto. La reacción número 2 se sabe que es una reacción lenta con respecto a las demás. Si aparece una frase de este tipo, forzosamente el método de etapa determinante es el que debemos de ocupar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, que ahí no hay gracias. pierde. ¿Vale? Y ahorita que, bueno, en la próxima sesión, la próxima semana, cuando veamos la aproximación, se van a dar cuenta de la diferencia completamente con el otro. Allá no hablamos de reacciones lentas y rápidas. ¿Ok? Ahora, esta reacción lenta tiene una participación muy importante, puesto que es la que va a determinar la rapidez total del sistema de reacciones. ¿Ok? Entonces, esta reacción va, aquí me faltó una, y la reacción lenta. Ahí dice, bueno, debería decir la reacción lenta. Aquí es la que va a denotar la rápida. Ay, me quedó más fea mía. A ver, déjame poner a ver una más digna. Ahí ahora me quedo arriba. Espérense, me estoy divirtiendo. Ahí está. La reacción lenta es la que determina la rapidez total. Bueno, a ver, imaginen, ¿no? O sea, hay un conjunto de pasos, ¿no? Para que el mecanismo se lleve a cabo y el objetivo de un mecanismo de reacción es que se formen productos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Imaginen ustedes en la vida cotidiana que un conjunto de acciones o actividades que van a desempeñar, pues una a lo mejor va a depender de la otra. Por ejemplo, llegar a la facultad. ¿Cuáles son las actividades que ustedes hacen para llegar a la facultad? Pues levantarme, ¿no? Vestirme, ir y esperar que pase el transporte público. Luego, tercera cosa, a ver si me puedo bajar del transporte público y luego correr hacia la facultad, ¿no? Entonces, tengo que hacer 5 cosas. Levantarme, cambiarme, esperar camión, bajarme del camión y correr, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas etapas pues será la lenta? Pues dependerá de cada uno de nuestros casos. A lo mejor yo, como soy flojo, para mí la etapa lenta de todo este conjunto de actividades será levantarme, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí lo más conflictivo es levantarme para las 5 de la mañana. Entonces, la etapa lenta de mi conjunto de actividades que yo tengo que hacer, pues va a estar completamente gobernado por mi primera actividad. Entonces, en este caso, mi primera etapa es la lenta, porque no importa qué tan rápido yo haga todas las demás, es que si no me levanto, es que no hay manera que yo me suba al camión. ¿Sí están de acuerdo en eso que estoy platicando? O sea, no importa que si el camión va a la velocidad de la luz y yo no me levanté, no puedo tomar el camión. Profe, es como la montaña rusa que, por ejemplo, el Superman es muy lento al subir, pero ya después que sube, pues ya se va muy rápido. Exacto, pero si no llegas a la cima, puedes bajar. No, a fuerzas tienes que subir. A fuerza tienes que subir. Entonces, dentro de los mecanismos siempre hay etapas que van a ocurrir de una manera más lenta con respecto de otras. ¿Por qué? Porque hay factores que involucran, uno, que las especies, ya acordamos, ¿no? Se encuentren en el sistema. 2, que colisionen, que choquen. 3, que estén acomodadas de la manera en la que químicamente hablando pueden reaccionar. Y luego 4, que el producto se forme. Entonces, fíjense cómo yo platiqué ahorita también ya 4 etapas desde ese punto de vista y pues ahí dependerá de la naturaleza, de las moléculas, de las condiciones de reacción, qué etapa va a ser la lenta. Entonces, identificar cuál de estas etapas es la lenta no es trivial, ¿ok? Pero cuando nosotros sabemos cuál es la etapa lenta, es que la rapidez global del mecanismo va a depender de esa reacción, porque si esa reacción no ocurre, es que el resto no va a suceder. Entonces, este inciso número 2 se refiere a eso. La reacción lenta determina la rapidez total. Si no ocurre esta reacción que es lenta, el mecanismo no va a proceder y por tanto la rapidez global del mecanismo será la de esta reacción.
¿Más o menos queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, es como una carrera de relevos, ¿no? También lo podemos ver así. El que sea más lento va a determinar el paso de los demás, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Y al final de la historia, pues el que se tarde más es el que va a tener el tiempo más largo y pues en conjunto van a tener el tiempo más largo, todos, ¿no? Todo ese equipo. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, una vez de que la reacción lenta ha sido determinada y bueno, en nuestro caso, asignada, pues todas las demás reacciones, no importa cuántas haya en el mecanismo, si hay 10 reacciones, solo una puede ser lenta. Eso es bien importante, aunque haya 10 reacciones, solo una será la lenta. O sea, aquí no es que es más lenta, menos lenta, no, la más lenta es la que gobierna. ¿Ok? Solo una es lenta. Todas las demás, las otras reacciones, si fueran 10 reacciones en el mecanismo, todas las demás serán asignadas como reacciones que ocurren de manera rápida. Y rápida lo he puesto entre comillas porque pues eso es relativo y será rápido con respecto a la reacción lenta. ¿Ok? Esa reacción lenta va a determinar que todas las demás sean rápidas. ¿Ok? Esas reacciones rápidas, si ocurren con esta rapidez de reacción, es posible que alcancen el equilibrio químico que hemos venido hablando. Entonces, la reacción lenta nunca va a alcanzar el equilibrio. ¿Están de acuerdo? Porque es tan lenta, pues que nunca va a alcanzar este equilibrio químico que, si se acuerdan, es cuando la concentración ya no tiene un cambio con respecto del tiempo. Pero pues como es lenta y su evolución es así muy pequeña, realmente ahí tenemos que poner la nota. La reacción lenta es la única que no alcanza el equilibrio. En cambio, como todas las demás son más rápidas que esta lenta, existe la posibilidad de que todas estas alcancen el equilibrio y nosotros vamos a decir que lo han alcanzado de una manera rápida. En el equilibrio hay que recordar que lo que está pasando no es una situación estática, sino lo que está ocurriendo es que la rapidez de formación del producto va a ser igual a la rapidez de formación de los reactantes. Entonces es un equilibrio dinámico, pero digamos en términos de concentración, la concentración no va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Sale? Entonces eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Todas las demás son rápidas y ocurre esto con pues que sus rapideces de formación de productos y reactantes están en igualdad de magnitud. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. ¿Sí? Ok. Ahora, todas las demás reacciones del mecanismo... Mándame. Entonces dijo que la de la etapa lenta nunca, bueno, no alcanza el equilibrio. No alcanza el equilibrio porque es muy lenta. O sea, Ok. nunca hay la posibilidad de que llegue a esa zona de equilibrio. Y las otras, como son rápidas, sí existe la posibilidad de que lo alcance. Y entonces las vamos a modelar que alcanzan el equilibrio químico. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, importantísimo, todas las reacciones del mecanismo, no importa qué reacción estemos hablando, serán consideradas como elementales. Ok, ¿esto qué tiene que ver? Que el coeficiente estequiométrico tendrá igualdad con con el orden de la reacción, ¿no? Para esa etapa particular. Y bueno, estos 4 puntos son los que gobiernan, digamos, son los postulados o las suposiciones en las que se basa el método de la etapa determinante. Pues hay que tenerlos bien en claro para no confundirlo contra el de aproximación del estado estacionario. ¿Sale? Entonces, ¿ya quedaron anotados? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a mirar un ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo dice lo siguiente. Dice, ejemplo, para el siguiente mecanismo de reacción, obtén la ecuación de rapidez de reacción, considerando que la etapa lenta del mecanismo es la reacción número 2. Entonces, aquí ya está asignada que la reacción 2 es la lenta. Este mecanismo está conformado por 3 reacciones, en donde de entrada tenemos aquí que 2 protones más este anión van a formar un ácido protonado. Después este ácido protonado en presencia de este anión van a formar esta especie combinada de bromo más agua. Luego esta especie de bromo más 4 protones más 4 aniones del bromo van a formar 3 moléculas de bromo gaseoso más 2 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo que nos piden analizar. Entonces, lo primero de esto, bueno, ya vimos que nos dicen que es una etapa lenta, entonces es por el método de etapa
determinante que tenemos que proceder. Y ahora lo que vamos a analizar es el rol de cada una de las especies que participan. ¿Ok? Así como está en la pantalla, ustedes, ¿qué me dirían? ¿Qué observan? Los H más son, bueno, los protones son reactivos. ¿Ok? No aparecen como productos nunca, ¿no? Entonces no podrían ser nada más que reactantes. De acuerdo. ¿Qué más? El bromuro. Igual es El reactivo. ácido protonado es intermediario. Ok, a ver, entonces el primero, el bromuro, ¿qué es este? ¿Qué? Reactivo. Reactivo, reactante. Ok, el ácido protonado, Es un intermediario. intermediario, fíjense, tiene una dualidad aquí, ¿no? Ok, esta especie de bromo, Igual intermediario. También intermediario. intermediario. ¿Y entonces quiénes serían los productos? El bromo Es de agua. diatómico. El agua y el bromo gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fue difícil asignar el También, rol. bueno, un reactante es el no sé si es bromato o el BRO3 menos. Ajá, justo te nos falta. Ajá, también justo por eso iba a hacer por esa pregunta si ya habíamos asignado el de todos. ¿Ok? Entonces, vamos al acá. Lo importante sería primero escribir la reacción global, ¿no? Entonces, si la suman, ¿están de acuerdo que qué pasaría con el ácido protonado? Su contribución, pues, no aparecería en la reacción global, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Igual también esta especie combinada de bromo tampoco saldría. Entonces aquí ya es evidente que el anión, el bromato, como bien dijeron, también es un reactante, ¿no? Este lo habían olvidado. Entonces fíjense, cuando lo sumamos, nos queda aquí los 6 protones, los 4 bromuros, y aquí tienen no, perdón, son 5, ¿no? Acá hay otro. Se me había pasado el de la reacción 2. Van 5, ¿están de acuerdo? Y este que es el anión bromato. Esos son los reactantes de mi reacción global. Ahora, con los productos, pues son los que quedan, ¿no? Y Perdón, alguien habló, pero no se Claro. vio cortado. Profesor, ¿cuáles son los intermediarios? Los que tienen un papel dual, en este caso el ácido protonado, ¿está de acuerdo que primero se forma y luego se consume? Ok. Y esta especie de bromo también. ¿Está de acuerdo? Primero se forma y luego se consume. Ok. ¿Sí? Y por eso, bueno, le puse las líneas punteadas porque cuando sumamos en la reacción global, su aportación no aparece, ¿no? Porque las especies intermediarias no aparecen en las reacciones globales. Entonces, los tres reactantes serían los protones, el bromuro y, o sea, todos los que están subrayados. Y el bromato. Y el bromato. Ahí está, ¿no? Ok. Ya, ¿Sí? ya me quedó claro, sí. ¿Y los productos quiénes serían entonces? El dibromuro y aguas. Ok, el bromo gaseoso y 3 de agua, ¿no? 3 y 3. Aquí están. Sí. Ok, y las especies intermediarias, pues son las que están ahí con, digamos, no sé, con mis líneas discontinuas y que presentan este doble rol. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces todo eso está escrito acá abajo, ¿no? Los reactantes son, aquí están estas 3 especies, palomita, lo logramos, los productos también y las especies intermediarias. ¿Estuvo difícil la asignación? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora sí, yo puedo escribir el siguiente. Bueno, fíjense, aquí les pongo números, ¿eh?
uno, escribir la reacción global. Dos, identificar el rol. Yo creo que sí es importante que sigamos este como algoritmo de secuencia de pasos para que nunca se pierda. ¿Ok? Entonces ya escribimos la reacción global, identificamos el rol y ahora viene la rapidez de la ecuación de rapidez para la etapa lenta. ¿Ok? En nuestro caso la etapa lenta es la reacción número 2. Dado que todas individualmente son reacciones elementales, pues nosotros vamos a escribirlas siguiendo lo que aprendimos, ¿no? Durante la primera parte del curso. Toda rapidez, toda ley de rapidez se escribe como el producto de una constante de rapidez de reacción multiplicada por la concentración de reactantes, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico, dado que si son elementales, el coeficiente estequiométrico y el orden coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo escribimos la ecuación de rapidez para la reacción 2? Y vamos a ponerles K, ¿no? Aquí sería la 1, K1, aquí la K2, aquí sería la K3, ¿no? ¿Qué nos tocaría? K2 por la concentración del bromuro, por la concentración del ácido. Entonces, lo vamos a escribir acá. Acá está. La rapidez de la reacción lenta, que en este caso es la rapidez de la reacción 2, va a ser igual al producto de la constante K2 por la concentración del anión por la concentración del ácido protonado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Una pregunta. Cuando escribimos las tres reacciones, la primera tiene una flecha que va hacia ambos lados y las otras dos no. ¿Eso va a afectar algo en algún punto o no necesariamente? Sí, porque si tengo la doble flecha que pasa aquí, tengo una constante directa y también tengo una constante. Ah, claro, la inversa, ¿no? La inversa, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero bueno, aquí le puse K1 y acá debería tocar la K1', ¿no? Más que no me cabe. Aquí se la quieren poner K1'. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Ok, bueno. Ahora, ¿cuál es el problema en las ecuaciones de rapidez? En las ecuaciones de rapidez siempre tiene que estar la concentración de los reactantes. Eso es lo que de entrada nosotros desearíamos porque son las especies que nosotros manipulamos en el laboratorio. Sin embargo, también ya hemos visto en el curso que es posible que las ecuaciones de rapidez estén en términos de los productos. Entonces, si aparece la concentración de un producto, no me espanto. ¿Ok? Puede haber la concentración de un reactante, puede haber la concentración de un producto, pero las únicas concentraciones que no pueden quedar en ninguna ecuación de rapidez es la de las especies intermediarias. ¿Ok? Ninguna concentración de especie intermediaria debe quedar en las ecuaciones de rapidez. La problemática es la siguiente, las especies intermediarias a nivel laboratorio es difícil de dar seguimiento porque dado que se forman en una reacción y se consumen en la otra, realmente su permanencia en el sistema es muy corto. Entonces ustedes no pueden determinar realmente cuál es su concentración porque todo el tiempo se está formando, se está consumiendo, se está formando y se está consumiendo. Y lo que en las ecuaciones de rapidez nosotros debemos de tener bien en claro, pues es la concentración que cada una de estas especies tiene para un momento en específico, ¿no? E incluso para los perfiles de concentración, pues nosotros lo hacemos a lo largo de todo el tiempo. Entonces, determinar la concentración de especies intermediarias no es sencillo y es por ello que no pueden quedar en las ecuaciones de rapidez. Ahora, dentro de la ecuación número 1 que está marcada ahí, ¿cuál concentración no podría quedar? La del ácido protonado. La del ácido. Entonces, esta concentración no puede quedar y nosotros debemos de buscar la manera de ponerla en función de concentraciones de reactantes, que sería lo deseable, y ya en dado caso a veces pasa que quede la de productos. Si se acuerda, en aquel momento yo platicaba y decía es que también a veces puede quedar la de productos. Bueno, vamos a tener casos en donde será probable que la concentración de un producto aparezca, pero no me preocupo porque un producto yo sí puedo saber su concentración, ¿no? Porque es una especie que se formó y entonces yo puedo saber exactamente cuánto tiene su valor para un tiempo definido. ¿Se acuerdan? Para eso calculamos los rendimientos. Profe, Mande. regresando un poco, en las reacciones lentas, tenemos que suponer que son elementales siempre. Todas son elementales. A todas son elementales. Todas. Gracias. Sí, si te fijas, ese es el cuarto supuesto de este método. Todas las reacciones del mecanismo son elementales. Sí, gracias, no me acordaba. ¿Dale? No, está bien, está bien.
Bueno, y es que eso hace fácil que escribamos las ecuaciones de rapidez. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tengo que poner en esta concentración de esta especie que no puedo determinar en el laboratorio, la tengo que poner en función de cosas que sí puedo determinar en el laboratorio. Uno, la concentración de los reactantes, yo la pongo, yo la conozco y puedo darle seguimiento en el tiempo. O dos, la concentración de productos se va apareciendo en el sistema y puedo saberlo. Entonces, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿no? Ahora, entonces, yo para poder poner esta concentración en términos de algo que yo puedo medir experimentalmente hablando, tengo que ver al mecanismo. Entonces me voy al mecanismo y entonces yo tengo que tener como herramientas para poder relacionar la concentración de esa especie. En este caso, el ácido protonado, ¿en cuáles reacciones aparece? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, las reacciones que a mí me sirven para poder relacionar la concentración pues son la 1 y 2. En este caso particular, la reacción 3 no me sirve. Sin embargo, dado que esta es una reacción lenta, la 2, las otras dos son reacciones rápidas, ¿ok? Y alcanzan el equilibrio. Entonces, aquí a la 3 me faltó ponerle la doble flecha, ¿ok? Porque esta reacción también alcanza el equilibrio, que es justo lo que pasa en la 1. Entonces, todas las reacciones que no sean la lenta van a alcanzar el equilibrio y las vamos a poner en el mecanismo con la doble flecha, indicando esta posición de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Okay. Entonces, pero de entre la reacción 1 y la reacción 3, la reacción 3 no me brinda información sobre la especie que yo tengo involucrada en mi ecuación de rapidez. Entonces, normalmente, y esto es como un tip, normalmente las ecuaciones o las reacciones que a mí me sirven para este método son las que ocurren antes de la reacción lenta. Entonces, si la reacción lenta es la 2, pues aquí me voy a fijar en la reacción 1. La reacción 1 me va a brindar información sobre la especie que yo estoy buscando. Supongamos que la reacción 3 fuera la reacción lenta, entonces las reacciones que me brindarían información serían las anteriores. En este caso serían la 2 y la 1. Entonces, ese es un tip que les paso, ¿no? Que siempre hay que ver a las reacciones antes de la lenta. Las que ocurren después normalmente no las ocupamos. ¿Ok? Imaginen que aquí hubiera una reacción 4, 5 y 6. Aunque hubiera todas estas reacciones y la reacción lenta es la 2, solamente me va a servir la 1. ¿Vale? ¿Pero eso es una regla o sí se puede presentar el caso que sí? Es como el caso más común. Sí podría pasar lo otro si la especie, por ejemplo, si el ácido protonado apareciera en la reacción 6, bueno, pues también la reacción 6 la tendría que poner, pero realmente como ahorita estamos aprendiendo esto, y van a ver que se van a poner más interesantes con el método de aproximación, pues bueno, no, es común que nosotros ocupemos las reacciones que ocurren antes. ¿Vale? Vale. Ok, entonces, a ver. Déjenme copiar a ver cómo se pega acá abajo. Porque ahora vamos a escribir la ecuación. Ah, miren, se pegó ahora con todo. Luego no se quiere pegar con todo. Ahora sí quiso. Acá está. Entonces dice, el paso número 4 es, ahora hay que escribir la ecuación de rapidez para las reacciones que estén rápidas y en equilibrio, ¿no? Entonces, el objetivo aquí está, el objetivo es determinar la concentración de las especies intermediarias y sustituirla en la expresión de la rapidez lenta. Ese es nuestro objetivo. Entonces, como comenté, la que nos sirve aquí es la de la reacción 1 porque la especie protonada aparece en esa reacción. Entonces, por eso me voy a centrar en escribir la de la reacción 1 y la de la reacción 3 no la voy a escribir en este caso porque no hay participación de esta especie protonada. ¿Ok? Entonces, por eso solo voy a escribir R1. Entonces, la ley de rapidez para la reacción número 1, pues será K1, que es la reacción, la constante de rapidez directa, por la concentración del protón, pero fíjense cómo esta está elevada al cuadrado. Y está elevada al cuadrado pues, por el coeficiente 2 que tiene, ¿no? Luego, multiplicada por la concentración del bromato, y aquí este está elevado a la 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí quedó Entonces claro? también supondremos que son elementales, las Sí. rápidas. Todas son elementales. Todas. Okay. ¿Sale? Ahí no discriminamos. Todas en absoluto van a ser elementales. Luego, ¿qué escribo? Menos, porque viene la reacción de vuelta. Y aquí será la constante K1' por la concentración del reactante.
El reactante en este caso es el ácido protonado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo, profe. Bueno, ahora, aquí viene el paso importante. Estas reacciones rápidas se igualan a cero. ¿Y por qué se van a igualar a cero? Porque uno de los postulados de este método, ¿cuál es? La rapidez de formación de los productos y la rapidez de formación de reactantes es igual en las reacciones rápidas. Si yo paso este del lado izquierdo, me quedaría la diferencia, ¿no? de dos términos. Eso es lo que nos quedó aquí, la diferencia de dos términos. La rapidez de formación con la rapidez, bueno, formación del producto con la rapidez de descomposición del producto. Como son dos rapideces que se encuentran en magnitud iguales porque estamos en el equilibrio, entonces se igualan con cero. Esto es bien importante. Fíjense cómo estoy igualando con cero a la ecuación de rapidez de la reacción rápida. De la reacción lenta no la igualé con cero. Ese es uno de los mayores errores que cometen. A la lenta no se le iguala con cero. A las que se igualan con cero son a las rápidas porque alcanzan el equilibrio químico. Ese cero tiene un significado químico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, voy a despejar Sí, de entonces acuerdo. la concentración de la especie intermediaria y me va a quedar aquí, me va a quedar, bueno, si yo paso este término sumando del lado derecho, la constante prima la paso dividiendo, entonces me va a quedar K1 entre K1 prima y acordémonos, ¿no? La reacción, la constante directa entre la constante de regreso, pues es, digamos, la definición de la constante de equilibrio de esta reacción. Entonces la K mayúscula 1, pues me va a quedar aquí. ¿Están de acuerdo? Porque me quedaría K1 entre K1' por la concentración del protón al cuadrado por la concentración del bromato a la 1. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Ahora sí, esta expresión que está aquí, perdón, esta expresión que está aquí, yo ya la puedo sustituir en la expresión de rapidez que tengo acá. Entonces, me quedaría K2 por la constante del anión, del bromuro, y luego tendría que poner la concentración de esta especie. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí está. Fíjense, lo que yo tenía antes era esta K2 y esta concentración. Y ahora lo que estoy sustituyendo es la concentración del ácido protonado, que es esto. ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ahora, a partir de este momento, es muy común que ustedes reporten al producto de constantes como una constante, pues K. Entonces, cuando ustedes van a la literatura y ven ahí las ecuaciones de rapidez, es muy común que en vez de que escriban K1 por K2, por K3, por K4, entre K5, podría pasar que estén dividiendo, todo ese conjunto de constantes lo engloban en una constante que denotan K. En este caso, nuestro conjunto de constantes es la constante K2, fíjense cómo esta está en minúsculas, y la constante K1, que es la de constante de equilibrio de la reacción 1, y esta está en mayúscula. El producto de estas dos constantes da lugar a la constante K que yo voy a escribir en la ecuación de rapidez final. ¿Ok? Entonces ahí nada más agrupé. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer la inspección. Si es cierto que nosotros ya llegamos a una expresión que podemos aceptar para dar seguimiento a nivel laboratorio, pues las especies que aparecen ahí tienen que ser o reactantes o productos. No puede ser ninguna especie intermedia. Bueno, a ver, esta primera especie, ¿qué opinan? ¿Puede quedar o no puede quedar? El bromuro, ¿puede quedar? Sí. Sí, a ver, vamos a poner la Es un reacción global. reactante. Es un reactante. Déjenme copiar que es la reacción global. Vamos a ponerlo acá para recordarnos, ¿no? A ver. Entonces aquí está. El bromuro es un reactante. Puede quedar. Palomita. El protón. Igual. Puede quedar. Ok. Y el bromato. Igual reactante. Puede quedar. ¿Ok? Entonces, esta expresión que acabamos de obtener cumple con todo lo esperado.
Es una ecuación de rapidez que relaciona digamos, a la rapidez global del mecanismo y la relaciona con la concentración de las especies que están reaccionando. No hay ninguna especie intermedia de por medio, y con eso nosotros podríamos saber cómo está ocurriendo la rapidez del mecanismo. Con saber la concentración de bromo, protón y bromato en algún tiempo, a tiempo 0, a tiempo 5 minutos, a tiempo 20 minutos, yo puedo saber cuánto vale la rapidez. Para eso necesito saber la constante, ¿no? También. Entonces, bueno, la constante también se puede determinar por, a través, ¿no? del producto de K2 y la K1 de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el orden global de esta ley de rapidez? 4. 4. ¿Ok? Entonces, ese es el global. ¿Y el parcial? Pues es uno para los iones bromuro, 2 para los protones y 1 para el ion bromato. ¿Ok? Y bueno, a ver, fíjense. Yo lo que estoy diciendo es que este mecanismo de reacción toma sentido porque la reacción que estamos estudiando global es una reacción ¿de qué tipo? La global. ¿Es elemental o compleja? Compleja, ¿no? Compleja, pues por ello hay un mecanismo de reacción. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué debería de suceder en una reacción compleja? Los coeficientes y los órdenes, ¿cómo deben de ser? Diferentes. Diferentes. En este caso, ¿qué opinan? Pues sí, son distintos. ¿Son distintos todos? Menos el del bromato. Pero los demás. Los otros dos sí son distintos. ¿Ok? Gamma. Bueno, es que aquí lo tengo como primero, ¿no? A sí es el mismo. ¿Ok? Entonces, ahí hay que ver el de cada uno, ¿no? Entonces, 2 sí hacen match, 1 no. Entonces, sí cumple, ¿no? Entonces, ahora entienden a lo que me refiero con reacción compleja y por ello hay un mecanismo, pero que dentro del método de etapa determinante, cada reacción que pertenece al mecanismo sea modelada como elemental, es que no violenta al otro. ¿Ya se dieron cuenta acá? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, con eso hemos aprendido los 5 pasos que tenemos que hacer para el método de etapa determinante. Va de nuevo. Obtener ecuación global del mecanismo. 2. Identificar el rol de cada especie química, poniendo atención en las especies intermediarias porque son las que no pueden quedar en la ecuación de rapidez. 3. Escribir la ecuación de rapidez para la reacción lenta y revisar si todas las concentraciones que aparecen ahí pueden quedar. Las que no pueden quedar son las de las especies intermediarias. Si fuese el caso, que es lo más probable, esa concentración de especie intermediaria tiene que ser puesta en función de otras concentraciones que pueden ser medidas, y ese sería el paso número 4. Particularmente hablando, normalmente, en la mayor parte de los casos, se ocupan las reacciones que están antes de la reacción lenta y que como se encuentran, digamos, en un momento en que ya son rápidas y están en el equilibrio, su expresión de rapidez se iguala con 0, la de las reacciones rápidas. Se despeja la concentración de interés y por último paso se sustituye en la ecuación de rapidez de la etapa lenta y finalmente se hace un análisis de si esta expresión ya puede quedar. Si no pudiera quedar, porque a lo mejor hay otra especie intermediaria, entonces tengo que volver a ir al mecanismo y mirar qué ecuación de rapidez puedo ocupar para poder poner esa concentración de especie intermediaria en términos de cosas que se pueden medir. ¿Se entiende el algoritmo, la mecánica, la idea de cómo proceder? Profe, entonces si aparece en más de una ecuación, solamente elegimos una. No, si aparece en más de una, ahí hay que armar un sistema de ecuaciones. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces acá vamos a parar esta parte y vamos a ir al repaso
de lo que quedó pendiente de la sesión pasada, de que estábamos hablando de consumos y formaciones, para también redondear esa parte e ir a la parte introductoria de aproximación del estado estacionario. Entonces voy a parar acá el video de esta sección. Profe. Mande. Bueno, una pregunta que me surgió. Entonces, para calcular la rapidez, las que están en equilibrio, ¿son las que están antes de la reacción lenta? ¿Siempre? O sea, por ejemplo, para calcularle No quiero decir la palabra siempre, pero es lo más común. Lo más común. Lo más común. Por ejemplo, si tenemos, no sé, 2 ecuaciones antes de la reacción lenta, buscamos las que tengan o la que tenga la especie intermediaria, ¿no? Si hay 2, lo más probable es que ocupes las 2, porque hay seguro 2 especies intermediarias ahí. No, ocupamos las 2. Ajá. Y hacemos un sistema de ecuaciones. De ecuaciones, exactamente. Chale. Bueno. No es tan difícil. Bueno, por ejemplo, ahora que tu compañero está diciendo esto, digamos, es posible que un mismo problema tenga diferentes incisos. Por ejemplo, un inciso sería que obtengan la ecuación de rapidez considerando que la reacción 2 es la lenta y ya obtuvimos la respuesta. ¿Ok? Otro inciso sería plantear que la etapa 3 fuese la lenta, ¿no? Y entonces tendríamos 2 ecuaciones allí para la rapidez del mecanismo. Si hubiera 5 reacciones, yo puedo asumir que cualquiera de esas etapas es lenta y para cada una de esas suposición yo obtengo una ecuación de rapidez. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tengo 3 reacciones. ¿Cuántas posibles ecuaciones de rapidez puedo escribir? ¿O podría obtener? 3. 3. Una asumiendo que cada una es la lenta, ¿no? O sea, si yo asumo que la primera es la lenta, hago el procedimiento que dijimos y obtengo una ecuación de rapidez. Si yo digo que es la 2, que es la que ahorita hicimos, esa es la lenta, aplico el procedimiento y obtengo la ecuación de rapidez. Si yo digo que es la 3, pues me voy al procedimiento, obtengo la ecuación de rapidez y tengo 3 opciones. ¿Cuál es la buena? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Se puede saber? Ahora sí que en este podría venir inciso, ¿quién sabe? No, pues creo que no se puede saber. No se puede saber así en el papel. Ustedes en el papel pueden obtener todas las ecuaciones de rapidez posibles para ese mecanismo, pero la única manera de validar su modelo sería comparando con valores experimentales. Es decir, que ustedes den seguimiento a alguna de estas especies y comparemos, como lo que hicimos en la serie 2. ¿Se acuerdan? Allá teníamos 2 posibilidades de ecuación de rapidez, la reversible y la irreversible, y la que hizo mejor fit con nuestro modelo fue la que resultó ser la reacción, ¿no? Pues la condición de reacción. ¿Sí entienden a lo que voy? No es tan sencillo escribir una ecuación de rapidez para un mecanismo, y mucho menos validarla. Validarla aún es más complejo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, si hubiera un mecanismo con 5 ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones de rapidez me podrían dar? ¿Cuántas opciones? 5 igual. 5. Obviamente yo nunca les voy a pedir las 5, ¿no? Bastará con que les pida 1 o 2 de esas opciones. Pero al final de la historia podría ser que esa no es la ecuación de rapidez porque habría que validarlo con datos experimentales. Pero el objetivo de esto es que ustedes vayan aprendiendo cuál es la manera en la cual se plantean las ecuaciones de rapidez a partir de un mecanismo que ya está escrito. ¿Sí? Profe. Mándeme. Entonces, bueno, a ver si se entendió. Si tenemos 5 ecuaciones, tenemos 5 posibles ecuaciones de rapidez, depende de cuál sea la ecuación lenta. Bueno, eso era todo. Y para cada una de ellas tendría que repetir este procedimiento, ¿no? Para cada caso. Sí, exactamente. Sí queda claro eso, ¿no? O sea, tendríamos que hacer 5 veces este procedimiento. Pero en cada uno de ellos habría que ver dónde están las especies intermediarias. ¿Sí? Ok, sí. Por ejemplo, si la reacción lenta fuera la 3, ¿cuántas reacciones intermediarias realmente nos van a importar ahora? Si la 3 es la lenta. ¿Cuál es la especie intermediaria que va a aparecer cuando escriba la reacción de la reacción lenta? ¿Qué especie va a aparecer ahí intermedia? Nos importaría la reacción 2, ¿no? Bueno, porque aparece
BR-BRO2. Entonces, cuando yo escriba la ecuación de rapidez de esta, que es la lenta, va a aparecer esta especie. Entonces, para yo poner en función esta concentración de lo que yo tengo que medir, tengo que escribir la ecuación de la reacción 2, que está al equilibrio, y igualarla con 0. Pero cuando la escriba, ¿quién me va a aparecer en esa expresión? La otra especie intermediaria. La otra especie intermediaria. Entonces, para poner esta en términos medibles, tengo que poner esta, pero esta no está en términos medibles. Entonces, ahora, ¿a quién escribo? Además, ¿a quién más escribo? A la rapidez 1, ¿no? De esta reacción en equilibrio. Y ahora sí, esta la pongo en función de cosas que puedo medir. Pero se dieron cuenta cómo para poner esta en términos medibles tengo que escribir la de esta para esta sustituirla, pero al sustituirla aparece esta, y luego para quitar esta, entonces tengo que escribir la de arriba para que quede en términos de los reactantes. ¿Se dieron cuenta cómo una me lleva a la otra? O sea, no hay necesidad que ustedes crean que como, ay, ¿cómo lo voy a suponer? No, cuando ustedes escriban las ecuaciones y yo quiero sustituir esta, ahora me va a aparecer la especie protonada. No puedo parar ahí. Tengo que escribir ahora la otra, que relaciona a la especie protonada, y ahora sí esta relaciona con reactantes, que sí pueden quedar en la expresión final. ¿Se dieron cuenta cómo la propia lógica de la resolución les va indicando hacia dónde tienen que ir? Sí. Y de igual forma se igualan a 0, ¿no? Para hacer todo el despeje. Exactamente, la R, en este caso donde la R3 fuese la lenta, la rapidez 2 y la rapidez 1, tengo que igualarlas con 0 y escribirlas como si estuvieran en equilibrio, una rapidez directa menos una rapidez de regreso, o inversa. Va, sí, profe. ¿De acuerdo? ¿Y puede existir la posibilidad de que por alguna razón fijemos cualquier reacción lenta, puedan ser iguales las ecuaciones de rapidez? ¿Puede que? Pues sí puede ser eso. Sí podría pasar. De hecho, los cambios entre cuando una reacción es lenta y la otra, realmente a veces afecta más a los órdenes de las reacciones. Pero bueno, adelantándome a la tarea, es probable que les pongamos tal vez aquí el caso en la tarea, que la reacción 3 sea la lenta. Pues para que vayan haciendo el caso. ¿Sale? Profe. Mande. O sea, pero entonces solamente, bueno, en caso de que la 3 fuera la lenta, bueno, en la 2 aparece la especie intermediaria igual, pero como en esa misma reacción aparece otra especie intermediaria, también habría que usar, bueno, también hay que usar la ecuación 1. Sí, porque aquí es donde aparece esta otra, ¿no? Y ahora hay que relacionar esta con algo que se puedo medir, y estos dos sí los puedo medir. Entonces me conviene ponerlos en términos de esto que sí puedo medir. ¿Y no se podría poner simplemente en cuestión de productos la reacción 2? Sí, pero ¿cómo se escriben las leyes de rapidez? Las leyes de rapidez se escriben considerando los productos. No, con los reactivos. Exacto. Pero como esta es una reacción al equilibrio, sí aparece el producto de la reacción directa. Entonces, por eso les digo, al final es probable que pueda quedarla, pero al final, no como algo que ustedes deseen, sino como algo que el procedimiento va llevando y queda la concentración de un producto. Pero no es algo que ustedes vayan a desear y que diga, yo quiero que quede a fuerza la del producto. O sea, no. Pero entonces, por ejemplo, así como está escrita, no aparecería la de productos en la reacción 2, ¿no? Porque no está la flecha también para la izquierda. Es que, a ver, si la reacción 3 es lenta, ¿esta cómo la debería de escribir? Si esta es la lenta, ¿cómo son todas las demás? Rápidas. Rápidas. ¿Y cómo escribo eso aquí? Rápido. ¿Con las 2 flechas? Con las 2 flechas. Entonces, aunque yo en el mecanismo no les haya puesto que esta reacción pues tiene las 2 flechas, es que aquí la doble flecha no significa reversible. Aquí la doble flecha significa que están en equilibrio. Hay una gran diferencia entre que una reacción esté en el equilibrio y que sea reversible. De hecho, por eso miramos los dos casos. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, si hubiera una reacción 4 que fuera la lenta, ¿cómo escribirían la flecha de estas 3? ¿En un sentido o de doble sentido? De doble. Doble sentido. La única que tiene, digamos, flecha única, único sentido y que es directo, sería la lenta. Entonces, en todas las ecuaciones de rapidez, de las rápidas, siempre habría una constante y una constante prima. De acuerdo, sí.
Y la diferencia de ellas, ¿cuánto va a valer siempre? Cero. 0. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Yo creo que ahora sí ya vimos todos los posibles casos, ¿no? Ya no les puedo jugar chueco. ¿Sí o no? Y este es el fácil. Ojalá sí, profe. ¿Mande? Ojalá sí. Ojalá sí. Bueno, pero ya notaron todas estas cosas, ¿no? Que ahorita estamos platicando. Sí. Ok. Bueno, entonces con eso terminamos esta parte del método de etapa determinante. Déjenme parar aquí el video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.